Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, redujo ya por tercera ocasión su perspectiva de crecimiento para nuestro país. Según el organismo, no llegaremos ni siquiera al 1% este año. Pero el presidente López Obrador dice que crecimiento y desarrollo no es lo mismo y que la gente ya tiene más ingresos. ¿Los programas sociales lograrán impulsar la economía o no? Veamos el contexto. Por tercera vez en el año, el Fondo Monetario Internacional bajó las expectativas de crecimiento para México. En su ajuste, el organismo internacional estimó que el PIB crecerá 0.9% en 2019. En abril pronosticó 1.6% y en enero 2.1%. El organismo atribuyó la baja a una inversión débil y la disminución del consumo privado. El organismo señala que estas condiciones son resultado de la incertidumbre en torno a las políticas públicas, el deterioro de la confianza de los inversionistas y el aumento en los costos de endeudamiento. Frente a este pronóstico, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la economía del país crecerá 2% este año. Dijo que no confía en organismos como el Fondo Monetario Internacional que impusieron la política neoliberal y cuyas propuestas solo significaron se desatara la inseguridad y la violencia en el país. Deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. El mandatario aclaró que México no renunciará a organismos como el Fondo Monetario Internacional porque forma parte del sistema financiero mundial, pero que ya no van a decidir sobre la agenda del país. A fines de mayo, López Obrador se reunió con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Aunque no hablaron sobre perspectivas económicas, Lagarde elogió las políticas implementadas por López Obrador, señalando que estaba realmente impresionada por los pasos dados para impulsar un crecimiento económico inclusivo. En esa ocasión, el mandatario dijo que organismos como el Fondo Monetario Internacional estaban adoptando nuevas políticas. Creo yo que estos organismos están cambiando. Esa es mi apreciación. Dijo también que la relación entre el fondo y México tendría un nuevo enfoque y que se trabajaría en un acuerdo en materia de combate a la pobreza, defensa del medio ambiente e igualdad de género para suscribirse a mediano plazo. Esta semana, al referirse a la baja del pronóstico económico del FMI y de otras calificadoras, el mandatario señaló que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Añadió que la medición que presente su gobierno va a considerar indicadores como salario, capacidad de compra, empleo, distribución de riqueza, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a la cultura. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, en efecto, no solamente el Fondo Monetario Internacional, también ya Citibanamex también está reduciendo la perspectiva de crecimiento económico para México, pero pues, el presidente sigue muy optimista. Martín, ¿tú cómo estás? A ver, no tan optimista como el presidente. Yo creo que no vamos a crecer ni siquiera un punto, pero creo que tiene razón en algo el presidente, nada más que debe de ahondar, y yo creo que es el tema que debe estar llamando la atención de la agenda de la izquierda mexicana o los que se dicen de izquierda, porque sí es cierto que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. O sea, yo creo que hay muchos países que crecen muchísimo y hay una inequidad enorme, una desigualdad enorme. Y lo que yo creo cuando critica el Fondo Monetario, obviamente lo de las disculpas se me hace que no viene al caso, pero cuando critica el Fondo Monetario sí está criticando una era que sí existió y que parece en México que la palabra ya ha perdido tal entidad porque lo utilizamos muy irresponsablemente, que es la época neoliberal. O sea, el neoliberalismo tiene fecha de nacimiento, se implementó en todo el mundo, sobre todo en los años 70, y hay 4 tesis básicas, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con el Estado estaba mal, el Estado era el enemigo. 2, empieza también a criticar muchísimo los servicios públicos, ¿no? Entonces empieza una desregulación, una privatización en nombre de la eficiencia. 3, se ensalza al individuo y por lo tanto el mérito, que el mérito no existe si no tienes condiciones parejas de igualdad de oportunidades. Y todas estas características se han venido implantando en el mundo durante los últimos 30 años. Ahorita en Estados Unidos, en Inglaterra, está el debate de cómo se puede subsanar estos defectos, porque lo único que ha traído es mayor desigualdad, un enojo enorme social, y llegan populistas como Bolsonaro al poder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí en México para que no nos pase eso? Pues tenemos que discutir políticas progresivas, impuestos a las herencias, un New Deal, un Green New Deal a la mexicana, una reforma fiscal progresiva, el sistema de seguridad social universal, este tipo de debates. Y yo creo que el presidente haría muy bien en dejar los descalificativos y concentrarse en este tipo de política, pues ahora sí que de ideología, de ideas, para puede ser hasta líder en América Latina, ¿eh? Entonces, Ay, no sueñes, Martín. Pues, ojalá. ¿Tú estás optimista todavía?
Bueno, un 2% no lo considero optimista, honestamente. Ya se moderó la perspectiva del 4%. Yo tengo otros datos que el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el resto de los organismos internacionales tiene otros datos, porque el Fondo Monetario Internacional es el único que pronostica un crecimiento menor a un dígito. Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, da una estimación de 1.6%, mientras que el Banco Mundial y la CEPAL coinciden en un avance del 1.7%. Entonces eso es un tema en disputa que también hay que contextualizar con cifras que han sido bastante positivas en lo que va de la presente administración. Comenzando porque el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo, porque no ha crecido en este periodo la deuda pública, porque la inflación anual se encuentra en el 3.8%, es decir, es la menor en los últimos 30 meses, porque la recaudación de impuestos ha aumentado en 4.5% en comparación con el año anterior, y en comparación con el año anterior también ha incrementado las declaraciones de impuestos en 1 millón. La inversión extranjera directa también está creciendo. En mayo nuestros paisanos enviaron la mayor cantidad de remesas en lo que respecta al mismo periodo, y el índice de consumidor, de la confianza en el consumidor, también está en sus niveles más altos, como no se había visto nunca antes en las últimas 2 administraciones. Y tiene razón que no es lo mismo crecimiento y desarrollo. Si bien para crecer hay que distribuir y para distribuir hay que crecer, incluso en un ciclo adverso de la economía hay una mayor redistribución del ingreso, y eso se puede ver porque ha incrementado las ventas al minoreo, es decir, en las tiendas de autoservicios, etcétera. En el consumo minorista, las tiendas de autoservicio reportan un incremento de 5.4%, y Coneval, gracias a políticas como el incremento al salario mínimo, está diciendo que pese a que no ha habido un crecimiento importante del empleo, la masa salarial ha crecido y además ha disminuido la pobreza laboral, es decir, la pobreza que proviene de los ingresos de los trabajadores por su trabajo, en 3%. Entonces estamos en una etapa difícil. Yo creo que es muy acertado por parte del presidente hacer mesas de negociación con el sector privado. Ya vimos que en esta semana se sentó con el Consejo Coordinador Empresarial para tratar temas que preocupan a ellos, como el sector energético y las demandas por el gasoducto que va de Texas a Tuxpan, o también con la Asociación de Bancos de México, con la ABM, que está dispuesta a liberar 500,000 millones de pesos en créditos a la productividad. Entonces, con este tipo de diálogos y generando confianza, esperemos que vaya cambiando un contexto que ha sido adverso en el arranque de la administración del presidente Obrador. Ana Villagrán, ¿estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Cómo lo ves? La verdad es que me estaba divirtiendo mucho mientras las escuchaba, porque hice una analogía. Yo creo que el presidente y los funcionarios de la 4T tienen que ir a ver El Rey León y tienen que entender cómo funciona el ciclo de la vida cuando Mufasa le está explicando a su pequeño hijo cómo es que todo está conectado. Ahorita cuando hablan de todas estas cifras económicas y todo, pareciera que realmente, como que no es su culpa, como que no son conscientes que estas expectativas y estos diagnósticos que hacen los organismos internacionales económicos es consecuencia de las malas decisiones del gobierno. Creo que el presidente no entiende el término de ciclos, porque a ver, si bajan las expectativas, baja la confianza, baja la inversión, bajan los trabajos y baja la calidad de vida. Cada mala decisión que hemos vivido desde que el presidente y la 4T llegaron al gobierno nos ha llevado a lo que la FMI ya dijo, como se atribuye un reajuste a la débil inversión que continúa ante la caída de la confianza y el riesgo de que aumente el costo de la deuda. Ahorita nos están diciendo que no ha aumentado la deuda, pero esto no quiere decir que cerremos el año muy mal. Y lo preocupante es que ya fue la 5ª baja en el hilo de los pronósticos de crecimiento económico. Esto de entrada no es casualidad y es bastante grave, porque yo no sé si ustedes suelen hablar con las personas que conocen, pero yo de entrada ya conocí cuatro personas, medianos, pequeños y grandes empresarios, que me han dicho: Ana, mi negocio no está corriendo, ya me quedé sin trabajo, de enero a febrero. Si a robar, yo de enero. Muy bien, qué pena que pienses eso de los mexicanos, pero el tema es que me han dicho de enero a junio, con muchos que tú conoces, de hecho. Pero a ver, de enero a junio, sabes que perdí clientes, no me han invertido, no me llegó el material, la gente le está pasando mal. Y aunque el presidente hace 2 semanas salió a decir: a mí la economía no me importa porque no la entiendo, pues es muy grave. Habían diagnosticado, por ejemplo, que el PIB, ahorita el también FMI una encuesta ya de dijo 4 no es muy crecerá representativa. 0.9 en 2019, comparado con el 1.6 pronóstico de abril pasado. Estas son las estadísticas. En abril pasado habían dicho que iba a crecer 1.6 y ahí a finales del 2018 habían dicho que 2.0, y la 4T dice que vamos a crecer al 4.0 y no llegamos ni al punto, no llegamos a 1, nos quedamos en 0.9. Entonces, iba ajustando a la baja, ¿no? Todos, incluidos los bancos mexicanos, como Banamex, ¿no? Veloz. Bueno,
Para abonar un poco optimista. a lo que decía Martín hace un rato, suscribo todo lo que decía Alejandro, porque pensaba abordar un poco eso, el papel tan importante que tiene el aumento del salario mínimo. Pero lo que decía Martín hace un momento sobre Inglaterra. Hay un economista que acaba de sacar un artículo en la BBC que se llama David Pilling, siempre se me olvida su nombre. David Pilling, y habla de la importancia que tiene ahorita que un presidente, no dice que es Andrés Manuel evidentemente, hable sobre la diferencia entre el desarrollo económico y el verdadero desarrollo de un país. Y que hemos pasado la vida entera pensando, y como lo hace el FMI, entre cantidad y no calidad. Entonces, así como el FMI puede medir una cosa que mata niños pero que produce mucho dinero, no produciría el mismo dinero una cosa que salvaría la vida de los niños. Entonces es una buena analogía y él habla de eso en el artículo, y sobre todo pensando en, yo creo que sí el FMI le dé disculpas, pero quizá no a México, sino a Latinoamérica en general. Estamos viendo probablemente uno de los momentos más difíciles de Argentina en este momento, en el que el FMI les mintió una y otra vez y otra vez y otra vez, y no solo a Argentina, al mundo entero. Les dijo, venimos a salvarlos y su PIB va a crecer, y no creció. Les dijo, mañana vamos a amanecer mejor, ustedes sigan comprando y endeudándose y van a cambiar las cosas, y no ha cambiado nada, y están permitiendo ahora que el FMI marque la agenda no solo de gobierno sino legislativa también. Ahora el FMI está sentándose en las mesas diciendo, ¿cuál va a ser la nueva reforma de pensiones? Sabes que la gente ahora ya no se puede retirar como se podía retirar antes, que se retiren a los 80 y que ya no puedan retirar su dinero de los bancos. Eso es lo que hace el FMI, y me parece maravilloso que el presidente esté diciendo, yo no confío en ellos porque yo tampoco, y ese es el sentir de mucha gente y de muchos economistas del mundo que ahorita están sacando la voz. Durante mucho tiempo se decía, no hay economistas que no sean neoliberales, y sí hay muchos, y estos son los que están en contra de este tipo de medidas y de este tipo de organismos. Yo sí creo que el FMI tendría que guardarse ahorita, porque además es un organismo que ya no está legitimado. Desde lo de Argentina ya no está legitimado, nadie le abre la puerta al FMI. ¿Por qué tendríamos que se le abrió al presidente hace unos meses. Y está Bueno, muy pero tomándose porque la el foto. presidente le abre la puerta a todo el mundo. No, sí, sí, A ver, no. o sea, sí hay un Está debate bien. en el sur global, en el llamado sur global, en donde países como India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, tradicionalmente y a lo largo de muchos años han recriminado las políticas del FMI e incluso han exigido disculpas por parte de esa institución por imponer algunas de las políticas llamadas neoliberales, ¿no? Eso es completamente cierto. Ahora, pero el FMI no entra a los países voluntariamente, entra porque los países se lo piden, porque entraron en un estado de quiebra Entran después porque de una los... clase política en el poder. Exacto. Es que eso Sí, también, ¿de qué? esa es la Pero discusión son que unos tenemos que... gángsters, Es te por arriba. extorsionan, Sí, porque sí, sí, hacen lo que están haciendo en México ahora. Yo voy a anunciar que no vas a crecer. Estoy de Yo voy a acuerdo contigo. anunciar que nadie quiere invertir en tu país. O sea, la premisa que debemos cuestionar es el FMI y el Banco Mundial no son instituciones neutrales, tienen una agenda política, económica, y eso es lo que no cuestionamos, porque nada más recitar números no sirve absolutamente nada si la gente se está muriendo y hay 53 millones de pobres. Podemos que sea el pues, pero tampoco creo que 7%, la pero si no 4T se está haciendo algo al redistribuye... respecto. Exactamente. Podemos O sea, hablar no del pasa- 14%. o sea, yo prefiero crecer a 1%, que la gente no se muera de hambre, a crecer al 4% Pues la gente se y sigue que todo se lo muriendo de lleve hambre, una ¿eh? élite. Que la 4T haya llegado a Bueno, una está cambiar re bueno el la tema, pero economía tenemos de la que ir a gente. otro bloque. Ahí está Brasil. Brasil es Estamos hablando de es un México, ejemplo. por el amor de Jesús. Brasil Bueno, es tenemos un que ir a otro ejemplo. bloque. Vamos a seguir hablando de la economía a lo largo de todo el año seguramente, porque Sí. iremos viendo si siguen Iremos de mal ajustando a en la peor. baja o al alza, y también la evaluación de los programas sociales del presidente López Obrador. Pero bueno, nueva pausa. Las cifras de delitos aquí en Ciudad de México fueron maquilladas en tiempos de Miguel Ángel Mancera. ¿Cuáles deben ser las consecuencias para los exfuncionarios y exfuncionarias de la capital mexicana? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.